buenas tardes a todas y a todos. Y gracias por unirnos a esta charla especial, preguntas y respuestas con Vino de Bakker, un experto en murciélagos, un quiropterólogo. Así es. Algo así. Cuesta para decirlo 10 veces seguido. Exacto. Yo me llamo Lily Briggs, soy la directora de la Asociación Ambiental Finca Cántaros y es un gran placer tener esta colaboración con el Monteverde Bat Jungle. Entonces estamos representando los dos grupos hoy y es un gran placer tener este espacio para compartir información, mitos y otras preguntas sobre los murciélagos. Entonces, muchísimas gracias a Vino y muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a empezar con unas preguntas generales sobre la historia natural de los murciélagos. Empezando con la pregunta, ¿cuántos años vive un murciélago? Qué pregunta más interesante. Hoy un niño en la mañana, antes de ayer, también me preguntó esta. Y es una excepción a la naturaleza. Como somos mamíferos, hay una ley, para decirlo popularmente, simple, de más chiquitito el mamífero, de menos largo el que vive. Por ejemplo, un ratoncito vive 2 años, o elefantes hasta 70. En la evolución, humanos 30, 40. Obviamente ahora con la medicina moderna, hasta mucho más. Y donde beben vino, hasta más. Disculpa la mano broma. Pero un murciélago tan chiquitito como un ratón, no vive 2 años, pero hasta 15 años. 12, 15. Y es una excepción total. Hay murciélagos que hibernan en el mundo, en países, por ejemplo, del norte, hasta mucho más. Hay un murciélago sueco, un Myotis branti. Myotis están aquí en Costa Rica también, por todo lado, la familia más grande de los murciélagos. Y lo pusieron en TAC de bebé, lo soltaron y 42 años después, con muy buena salud. Wow. Desde ahí falta bastante investigación, pero sí vive muchos años. ¿Y los murciélagos al norte viven más años que los murciélagos en los trópicos? Sí, correcto, porque también hay hibernación. Ajá, no es sí, en todas las cierto. especies, no es siempre así, pero hay bastantes excepciones. Qué interesante. Yo pensé que esta pregunta sería más como directa, una respuesta, pero vean que la historia interesante detrás de esa pregunta. Para mostrar que no son ratas con alas. Eso es un buen punto. Y más tarde en esta charla vamos a tocar el tema de los mitos, ¿verdad? Porque es un gran mito que los murciélagos son los ratones con alas y como dice Vino, no es así. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué comen los murciélagos? Hay diferentes tipos de dieta. La mayoría come insectos. 85% de toda la actividad de insectos es nocturno. Los murciélagos evolucionaron de noche porque comen los bichos de noche. Y como 70% de todas las especies de murciélagos son insectívoros. Pero aquí en el bosque tropical hay más diversidad en su dieta. 29% son o de frutas, frugívoros, o de néctar, murciélagos colibríes, como se llaman popularmente. Y casi nadie conoce. En costarricense tenemos aquí un comedor de colibríes en el día. El agua con azúcar, baja 2, 3 dedos, en la noche desapareció. Y la gente no sabe ni por qué. Entonces hay hasta más murciélagos colibríes que tienen trompa, que tienen como bigotes y una lengua súper larga y planean, no tanto tiempo, no tan rápido, pero para el ojo humano muy parecido, alrededor de los mismos pocos comedores. Y polinizan las flores de noche. Entonces, y después hay un porcentaje carnívoros y omnívoros. Y no es carne, pero sí son predadores del bosque. Por ejemplo, el más grande de Costa Rica mide casi 1 metro de ala a ala. Casi en broma de ayer. 1 metro de ala a ala. Y come pájaros hasta el tamaño de palomas. Una mala broma, imagínate, están en la Plaza de Cultura. No, es como un tipo halcón, como un búho, como una lechuza. La misma vara existe en murciélagos. Y está especializado en pájaros, pero también comería murciélaguitos. No es canibalismo, pero es como un puma que puede comer un gatito. Hay que comer lagartijas, hay que comer ranas. Unos son especializados en ranas que tienen hasta papilas para saber si la rana es venenosa o no. Hay que un poco de todo así.
Y ahora que estamos hablando de lo que los murciélagos comen. Y lo más importante que casi olvidó, también hay desmodos, hay los hematófagos que se alimentan de sangre. Eso iba a ser mi pregunta. Entonces, obviamente, es un tema que vamos a tocar otra vez más tarde en la charla, pero creo que es algo que siempre surge en una conversación sobre murciélagos. Con gente que no sabe mucho sobre los murciélagos y piensan que muchos murciélagos quieren beber. Todos son vampiros. Exacto. Entonces, tal vez pueda tocar ese tema ahora y aún más tarde también, porque yo creo que es un tema bastante importante para como desmistificar ese punto sobre murciélagos. Tal vez mejor de empezar con los números. Por ejemplo, en toda Norteamérica hay 47 tipos de especies de murciélagos. Casi todos, la mayoría son insectívoros. Pero aquí en el bosque tropical hay más diversidad. Y aquí, por ejemplo, por la zona de San Vito, hasta casi 80 especies. Para los que no sepan, estamos aquí en la zona sur de Costa Rica, en San Vito. Y todo el país, 121 especies. En el mundo, 1421. De estas 1421 especies de murciélagos, 3 se alimentan de sangre. 2 son más raras, muy pocos comunes, y que se alimentan más de sangre de pájaros. Por ejemplo, de codornices, de pájaros del bosque, de gallinas, se encuentra, por ejemplo, alrededor de corrales, también en zonas rurales, hasta de quetzal. Tenemos también, espectadores aquí hasta en vivo. Puede sospechar que son también de garzas, los manglares y todo, pero esas son bastante raras. Pero hay uno, el desnudo, es el vampiro común, el vampiro de verdad, que sí solamente de sangre de mamíferos. Y ese está únicamente en el bosque tropical de Latinoamérica. Entonces, para ser muy claro, uno de los mitos, no hay vampiros en Transilvania, de donde viene la gente de Drácula, solamente acá. Y antes, en el pasado, se alimentaba más, por ejemplo, de danta, de tepescuinto, de puma, de venado, y había pequeñas familias. Tenían más que correr, que volar detrás de su presa, adentro de la selva. Cuando el ganado fue introducido por la colonización, de repente no tienen que cazar más bambi. Ahora están no cazando, caminan a un McDonald's, tienen comida chatarra toda la noche ahí, todas en el mismo lugar, no tienen que hacer ningún esfuerzo y llegan a ser plagas. Casi todos los demás murciélagos en la actividad humana llegan a ser hasta en peligro de extinción o en peligro de verdad, pero el vampiro se benefició como el único especie de murciélagos casi de la raza humana. Donde hay vacas, donde hay ganado, hay vampiros. Y no es que se alimenten de personas ni nada, una vaca es una presa muy fácil, son muy inteligentes, viven alrededor de la gente. Y tiene más tarde también la pregunta para explicar un poco más de vampiros, ¿o es? Sí. Entonces el vampiro es muy chiquitito, se alimenta, por ejemplo, de casi una cucharita de sangre por vampiro por noche. Hace un corte, como en afeitarse, uno no se da cuenta en la presa, donde la sangre apenas está muy cerca. Chupa algo de sangre de un anticoagulante, no anestésico, no es como pique de mosquito antes, pero un anticoagulante, mientras que lama la sangre, se queda fluida y se va, además ni se da cuenta. Lo que pasa, como llegan a ser plagas, cuando un finquero pobre tiene ahora 10 vacas, pasa muchas veces en toda vivir en Monteverde, en la zona norte, de muchos finqueros en todo el país, en toda Latinoamérica. Si tiene pocas vacas y te viene una plaga de vampiros, noche por noche, sí, al mismo ternero, al mismo animal, puede provocar debilidad con el tiempo. Hay casos de anemia, hay casos de tórsalos con infecciones, y cuando una vaquita te muere, obviamente no te va a gustar para nada los vampiros, y generalizando todos los murciélagos. No va a tener nada que ver. Entonces, muchos puntos interesantes, y usted destacó el punto de que son los impactos humanos que han impactado las poblaciones de murciélagos vampiros. Sí. Entonces, todo va vinculado, ¿verdad? Sí. Entonces, no podemos decir que todo es culpa de los murciélagos. No estoy diciendo que es culpa de los humanos, porque sé que para muchas personas el ganado es su forma de ganar la vida, pero que estemos conscientes del hecho de que hay impactos humanos que obviamente impactan a los murciélagos y a muchos otros animales. Entonces, espero poder volver a este tema al final, hablando de cómo las implicaciones de conservación en cuanto a esos asuntos. Pero para seguir avanzando con las preguntas generales de la historia natural de murciélagos, la próxima pregunta es: ¿cuántos bebés tienen los murciélagos? Un montón, no. Un
bebé generalmente por hembra por año. Uno, nada más. Hay pocas especies que pueden tener gemelos o hasta unas cuantas con trillizos, pero es tan poco comunes como generalizando como que la gente tiene trillizos. Porque un bebé cuando nace pesa hasta una tercera parte del peso de su mamá. Imagínate cómo correlaciona con una vida humana. Imagínate un bebé de promedio como 20 kilos de nacimiento. Ya, entonces un bebé por hembra por año. Sí. Como mujer. En el único bebé también hasta el 50% de mortalidad, empezando a volar para también finalizar, empezando a caminar. Nosotros podemos caminar y caer 100 veces gateando y no pasa nada, no, no tiene esta opción. Y al principio también predadores, obstáculos en el bosque, todo, entonces dura décadas para repopular una familia. Al contrario que roedores, ratones que tienen 10 cada 2 meses, es súper diferente. Dura casi como una vida humana para repopular una familia de murciélagos. Interesante. Y nos puede hablar un poco sobre cómo los murciélagos pueden navegar en la noche. Siempre es un tema que atrae mucho o que llama mucho la atención, ¿verdad? Cómo estos especies tan interesantes están volando por la noche buscando su comida, navegándose y todo. El nombre en español, murciélago, viene viejo griego y dice murciélago. Los niños en muchos casos lo dicen correcto, en las escuelas se aprende mal. Debería ser murciélago y no murciélago. Pero no son ciegos, ni no son ratas. Los murciélagos tienen hasta buena vista nocturna. Otra malas bromas, con todo respeto, nunca he visto murciélago con anteojos. Entonces tienen muy buena vista nocturna, pero no suficiente. Tienen muy buen oído, muy buen olfato también. Son especializados por esta, pero no suficiente en lugares como tormenta, lluvia, donde todo se ve para distinguir entre presa y predador, que hay algo distinto, que se llama ecolocalización. Los ultrasonidos, que existen también en las cetáceas, las delfines, ballenas, pero en murciélagos es mucho más evolucionado. Y la mayoría es por las cuerdas focales, que emiten ondas, sonidos, que en el oído humano no podemos escuchar esta, pero el rebote de cualquier objeto hasta detectan y evitan hasta un pelo humano en toda la oscuridad. Wow. Así pueden andar con millones de cuevas y todo sin chocar. Entonces es súper sofisticado. Cada especie tiene su propia frecuencia, cada medio tiene su propia voz. Poco a poco estamos investigando más esta. Interesante. Y en el mundo casi siempre es por los insectívoros, es con la boca abierta. Y tienen las ondas. Pero cuando uno trata de cazar y comer, con comida entrando y comiendo con la boca cerrada, no es siempre tan lindo. Los del bosque tropical, la familia más grande acá, que se llama de los leaf nose bats, los murciélagos que tienen hoja nasal, que tienen una antena como un transmisor tipo, y con el trago como tipo receptor, que son articulaciones como cartílagos, como igual como nuestro nariz y orejas, pero no es nada que ver con este, es al frente, es independiente, es como un sexto sentido, los murciélagos tienen algo en la cara que nosotros no tenemos, y así pueden cerrar hasta la fruta la boca llena como una fruta, y si andan en el bosque sin ningún problema. Wow, es súper interesante. ¿Y qué depredadores tienen los murciélagos? Aparte de los humanos. En algunas culturas también los humanos, obviamente. Y normalmente, porque están arriba en el bosque y colgado, que les da un gran beneficio en aspectos de energía, para, por ejemplo, soltar. De una vez tienen mucho más velocidad, no cuesta tanta energía para arrancar. Y como tienen por la forma de las patitas también, como que se vuelven, no cuesta energía para estar guindado. Nosotros tenemos que cambiar de pato, sentarse, un murciélago no. Es por energía y por seguridad, porque arriba todo es mucho más seguro, es mucho más protegido con el suelo. En el suelo hay mucho más predadores, entonces por eso tienen como menos predadores que otros animales que viven en el suelo. Pero sí, hay serpientes. He filmado, por ejemplo, en Barahonda, serpientes que andan en las entradas de las cuevas, tratando de agarrar con sensores de calor los murciélagos. Gatos domésticos, es donde siempre hay pájaros y murciélagos están esperando en los áticos, en todo. Un gato es siempre un asesino de la naturaleza. Hay búhos especializados, unos halcones están especializados. Hemos visto videos, fotos con tucanes, con garzas, con un murciélaguito, pero no es tan común, porque normalmente tienen menos predadores. ¿Y los murciélagos establecen
jerarquías en sus colonias? Depende de especie a especie también, porque hay familias para la vida, hay solitarios, hay parejas, hay monogamia, poligamia, hay abuelos hasta nietos juntos, hay colonias, hay alfas, hay arenes con macho y con 7 hembras, depende un poco de especie a especie, pero sí, así, especie. Entonces, ahora voy a moverme a la sección de como preguntas más sobre la relación entre murciélagos y humanos, pero rápidamente quería como destacar uno de los mitos que acaba de como desmistificar ahora, la idea de que los murciélagos no son ratones que vuelan, que hay solamente 3 especies de murciélagos vampiros en todo el mundo, entonces los murciélagos no están para comer y beber la sangre de humanos en todos lados. No transmiten rabia, no son ciegos, no te atacan en el pelo. No son ciegos, sí. Y de no hecho, todos son iguales. Esta es una de las preguntas en la próxima sección, si los murciélagos transmiten enfermedades. Entonces, ahora que usted acaba de mencionarlo, puede empezar con esa pregunta, esa duda. Siempre se regresa hasta en los tours y todo, y las preguntas. Rabia es presente en la naturaleza, y a mamíferos, sí, cada mamífero puede tener, pero casi siempre es mortal. Un murciélago también muere de rabia. Y aquí, por ejemplo, hay más murciélagos que pájaros y no hay rabia. ¿Cómo que es para verlos? ¿Cómo que es para ver un quetzal o un tucán? Aquí tienes suerte, binoculares, un murciélago tan chiquitito, pero ahí está. Hay hasta más murciélagos que pájaros aquí en el bosque tropical. No tiene rabia. Obviamente, si la gente encuentra un murciélago en el suelo o en el piso, un niño, porque está en el suelo, algo anda mal, está enfermo. Y si eso se investiga, puede ser comunes casos. Normalmente no, cuando la gente también entra en cuevas con millones de murciélagos, no. Mi mentor, ya está literal, doctor Richard Laval, hasta tengo mordidas de murciélagos en todos los países, de todos los continentes del mundo, y aquí anda. También no tiene rabia. Entonces, pero siempre cuando uno trata con animales silvestres, hay que tener cuidado, obviamente. También, por ejemplo, entrando en cuevas de minas, con o sin murciélagos hay que tener cuidado. Con o sin murciélagos puede tener gases de metano, con murciélagos puede tener sin ventilación, como amonia, gases, hay hongos, entonces, que se llaman histoplasmosis, que existen, hay que tener cuidado, porque para mí es más peligroso, otra vez andar en la plaza de cultura con todas las palomas, que con murciélagos. El ébola, se dice que viene de murciélagos, una enfermedad bastante climático también, y duro por comer carne mal cocinada, crudo, en el centro de África, de gorila, de chimpancé y de murciélago. Y esas sí están noticias. Ahora el corona también, sí están virus presentes en los murciélagos, pero bastante virus, pero no se puede decir que sí o que no. Hay muchos pros y contras. Para mí son bioindicadores del bosque. De más que tenemos aquí, de mejor que su salud y todo, de más saludable el bosque y por la gente también. ¿Y cuáles son unos otros mitos muy fuertes que usted ha escuchado acerca de los murciélagos a través de todos esos años trabajando con murciélagos? Me imagino que ha escuchado todo. Esto de ratas es muy común, ratas con alas, que son ciegos. Uy, qué trueno. Que te ataquen en el pelo, obviamente no, sí. Porque cada murciélago come hasta 1000 zancudos por hora. Normalmente que verlo como comida, es metabolismo muy alto. No tiene plumas, no tiene besos livianos. Volar lo que cuesta más en la naturaleza. Normalmente que verlo como comida. Comida para adentro, para afuera, guana, el mejor fertilizante del mundo. El bosque, por esto existe. Y entonces, cuando la gente anda así, ven una sombras parecen más grandes, murciélagos pueden ser chiquititos, pero con alas así parecen, no te están atacando, no te van a pegar en el pelo, más al contrario, te están protegiendo, están comiendo los zancudos alrededor de uno. Entonces, nunca te van a atacar así, nunca te van a atacar en la nuca, no van a hacer un nido en su cabello. Sí. Es uno de los grandes mitos también. Sí. Y en su opinión, ¿cuál es la mejor forma de abordar estos temas con la gente? Porque sabemos que hay mucha gente que tiene miedo de murciélagos y no creo que es una buena idea como juzgar o decir que son ignorantes o estúpidos o algo así, porque no son, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son unos consejos para como tocar ese tema con gente que
está un poco nerviosa en cuanto a los murciélagos para realmente cambiar su mentalidad, para crear un espacio positivo para ese acercamiento a estas especies tan importantes. Pensar, la mejor especie que puede decir, visitar la mula de murciélagos en Monteverde. El sueño del Dr. Richard Laval está diseñado como para quitarse el miedo. Y todos los visitantes nacionales, extranjeros que entran con bromas o cosas así, con miedo, y no quieren meterme, yo solamente por los niños, pero cuando ven esta criatura de tan cerca detrás del vidrio y después de un tour completo, casi de 1 hora, y deshacernos de las mitas y mostrar la importancia, el rol que tienen de ecología, los servicios ambientales que tienen, cuando la gente sale de la cueva, son 1 de la noche con museos de amigos, salen con una imagen súper más positiva. Y también deshacernos de los mitos, de los leyendas, mostrando que comen 1000 mosquitos por hora, sin ellos no tenemos ni cosechas, tenemos plagas, dengue, todo. Sí, de hecho usted acaba de mencionar el término servicios del ecosistema. Entonces quiero que destaque otra vez cuáles son las cosas que hacen los murciélagos para nosotros. Porque acaba de mencionar también lo de comer tantos insectos, pero también hacen otras cosas muy importantes para nuestros ecosistemas, ¿verdad? Pues lo más importante obviamente es el control de insectos, de las plagas del mundo. Damos las cosechas que tenemos, ya han tenido un montón de estudios en Norteamérica, en Europa, qué significa de verdad sobre sus cosechas y cómo promocionar, tener más alrededor con casitas de museos, con torres y todo. Aquí en el bosque tropical también hay dispersadores de semillas y hay polinizadores de flores. Con polinizadores de flores, por ejemplo, hay muchas flores que solamente abren durante la noche o huelen durante la noche, pueden ser polinizados únicamente o también por murciélagos. Uno de los más importantes, el tequila. El agave únicamente existe por murciélagos. Imagínate un mundo sin tequila. Pero también balsa, pochote en Costa Rica. Bananos. El banano original viene del sureste de Asia, fue únicamente polinizado por murciélago. El flor de banano es hecho por y para ellos. Filtrocina al mundo y con clones y manipulación genéticamente, pero los bananos vienen de murciélagos. Y mucho más, por ejemplo. De frutas, disparadores de semillas, gracias a ellos tenemos papayas, mangos, todos, hasta marañón. Y para los que están celebrando Halloween esta noche con tequila, entonces deben de estar agradecidos por los murciélagos, ¿verdad? Y también usted mencionó el otro día un dato interesante, especialmente para alguien que siempre, como yo siempre me he considerado alguien de aves más que murciélagos. Ahora estoy interesándome más y más en los murciélagos, pero yo acabo de aprender que los murciélagos son aún más importantes que las aves en la dispersión de semillas en bosques regenerando, ¿verdad? Entonces, si puede elaborar un poco en ese punto, yo creo que eso es importante, aunque para mí es difícil admitir que en ciertos momentos los murciélagos son más importantes que los pájaros. Es un poco controversial, depende de estudios donde hay más especies de pájaros, donde hay más especies de murciélagos, pero me recuerdo que el Dr. Richard Laval me mostró un artículo hace años de Ecuador, pero mientras tanto he visto también iguales en México, en el bosque tropical en general, después de deforestación, cuando la gente recoge las semillas en trampas, en áreas abiertas, si las semillas no están ahí por viento o agua, pero por animales, hasta el 90% de las semillas encontradas en áreas abiertas vienen de murciélagos, apenas 10% por pájaros. ¿Qué significa eso? Es un ave, un pájaro, come su semilla casi siempre en la planta madre, hasta su caquita ahí, pero una semilla que cae debajo del propio árbol madre casi nunca germina. Un murciélago huele y siento carga por todo lado. Y así, dispersor de todas las plantas pioneras en el mundo casi siempre son murciélagos. Todas las importantes, por ejemplo, el baobab, el árbol de la vida en África, el higuerón, se dice hasta que el Archibius hemacensis tal vez uno de los más importantes dispersador de semillas del higuerón en el bosque neotropical. Después de todas las plantas pioneras como tomatillo, cuitite, piperáceas, los pimientos, guarumos, después vienen los roedores, los pajaritos y hasta la sucesión del bosque. Súper interesante, gracias por pintarnos una pintura con sus palabras sobre cómo los murciélagos andan haciendo sus negocios y dispersando semillas para el beneficio de todos nosotros. ¿Y qué importancia tienen los murciélagos en muchas culturas antiguas y actuales? ¿Nos puede tocar ese tema? En casi todas las culturas antiguas
tenía muy buena fama. Por ejemplo, en chino, el carácter de murciélago, fu, significa también buena salud, mucho dinero, como 5 cosas juntos, el sexo, todo así. Pero en culturas latinoamericanas también, el dios de la fertilidad, el dios porque la entrada a las cuevas, el dios entre la noche, todo, siempre tenía buenas, hay unas ruinas hechas por ellos, para ellos, cerca de Tikal, también de la Maya, del Sox, y en todas esas culturas fueron como un dios. A través de la historia, más a través sea de la Inquisición y todas las brujas y gatos negros y brujas, y ahí tenía como mala fama por ser de noche. Y después de la televisión, con Drácula, con Hollywood, con todo esto, ahí llegaron a tener mucho más la mala fama. Por, más imaginaria, negativa, alrededor del murciélago. Interesante. Entonces, los murciélagos tienen, o sea, hacen servicios del ecosistema bien importantes, pero también tienen servicios culturales, como lo llamamos, o sea, tienen esa importancia en nuestras culturas alrededor del mundo. Entonces es importante destacar que hay las dos dimensiones, ecológicas y sociales, ¿verdad? Y ahora hablando de cómo proteger esas especies tan importantes para nuestros ecosistemas, ¿cuáles son los riesgos más grandes que tienen los murciélagos en este momento para mantener sus poblaciones? Casi todo el mundo, las poblaciones de murciélagos van para abajo. Siempre es por, primero, destrucción de su hábitat, el bosque. En muchas partes está quemando, se va para abajo. En el Amazonas, ¿qué está pasando? En California, siempre en incendios. Australia, casi todos los bosques siempre están disminuyendo, no mejorando. Hay buenos proyectos como acá Finca Cántaros que quieren hacer el contrario, deforestación, eso es obvio, pero dura tiempo. Sí. Después las cuevas, las minas, la gente entrar, los museos tienen que salir durante la historia de la humanidad. Fueron como ya de todos los vampiros, gases, dinamito, en segundos muchas colonias se fueron destruidas en el pasado sin saber. En Arizona, en los 60 tenían una colonia de 30 millones de murciélagos, tal vez la más grande de mamíferos en el mundo de todos los tiempos. Durante los 70 se encontraron balas en la entrada a la cueva y la colonia fue contada apenas 30 millones a 30.000. Wow. Entonces, nadie sabe qué pasó de verdad, pero el desastre ecológicamente más grande de toda Norteamérica. Aquí también he visto minas donde vi las llantas, pensando que aquí es la colonia de vampiros, que había 10 o 15 afuera y los demás adentro de insectos, de néctar, de frutas, es siempre lo mismo. Edificios, en el tiempo de los abuelos todos tenían murciélagos en sus áticos, en sus cielo rasos, ninguno tiene problemas con eso. Ahora tiene que ser fibrolit, madera pintada, todo está cerrado, isolado, no hay ni espacio para nada. Nada. Cuando usamos el murciélago en el día, casi siempre mueren porque son de noche. De momento que pierden poco comida, alto metabolismo. En el día están en pánico. Es como nosotros que estamos ahí en la mitad del bosque, en la mitad de la noche, sin foco, sin ayuda, puro pánico. Y se estresan rápido. No pueden encontrar su comida. Exacto. Y se enfríen y mueren hasta un infarto. Si lo molestamos en países donde tiene hibernación, por ejemplo en Bélgica, mi país natal, de noviembre a marzo, mueren de una vez, no tiene comida y no alcanzan su energía para llegar a primavera. Un bebé por año máximo, 50% mortalidad en tu bebé. Si molestamos, no se puede comer entre sí, no se puede repopular tan fácil. Y eólicos, plaguicidas. Seguir. Hay un hongo que fue introducido por humanos también en Norteamérica que está disminuyendo todas las poblaciones de murciélagos de cuevas en Estados Unidos, están protegidos totalmente y hay un montón de gente trabajando en eso también, pero del primer año hasta el 95% de mortalidad y arrasó con 20 millones de murciélagos de la costa este hasta ahora llegando a la costa oeste en las regiones temperadas. Entonces, por esa razón, generalizando, muchos murciélagos, casi todas las especies están disminuyendo y a peligro de extinción en el mundo humano. Sí. Bueno, esas son muy malas noticias, pero obviamente nos gustaría terminar la charla en un punto positivo, ¿verdad? Entonces,
ahora podemos hablar de las soluciones. Y usted mencionó dos cosas y quiero retomar esos dos temas, empezando con el hecho de que, digamos, en el pasado la gente encontró o tuvo murciélagos en sus techos y cosas así, y ahora no tanto, y también cuando entren murciélagos es un pánico para los humanos también, ¿verdad? Entonces, me imagino que usted recibe muchas preguntas acerca de ese tema, de qué hacer cuando hay murciélagos en la casa o en un edificio. Entonces, quería aprovechar para que pueda señalar este libro o otros recursos educativos para ayudar a la gente de tratar ese, no es un problema, es más bien este asunto, sin pensar que es necesario matar a los murciélagos o tener más miedo. Escobazo, típico, como que la gente, sacamos un escobazo sí. Con el raquete de tenis. ¿No? Sí, exacto. Entonces, ¿cuáles son las mejores formas de convivir con los murciélagos? ¿Cuáles son las soluciones en cuanto a murciélagos en la casa o cerca de la casa y qué puede hacer la gente para... No tener miedo, no tener pánico. Si se encuentra un murciélago herido en el suelo en el día, recogerlo con un trapo, con protección, con guantes, en una cajita, dejarlo durante el día, que no se estrese mucho, en atardecer, quitarlo por arriba, muy alto, algo así, y a ver si hay volar. Si está dentro de la casa, no pues se ponga en pánico también, déjelo tranquilo, o por las cortinas, o por en el cuarto oscuro, a la noche, abra las ventanas, abra las puertas, enciende las luces adentro y no entre por afuera. Hay profesionales también que siempre pueden ayudar en cada país. También hay un muy buen libro que está en PDF por cualquier persona que quiera, del doctor Bernardo Rodríguez y su laboratorio, asistentes y investigadores, que da casi toda la información completa. No lo puedo decir mejor. Ahí también da un poco sobre los mitos, sobre poca información detrás y qué hacer cuando tiene murciélaguitos. Qué hacer, qué no hacer, no molestarlos durante época que tienen crías, porque si se excluye los murciélagos y las crías que vienen dentro tampoco, nada que ver, y este es un buen libro. Y hasta podríamos dejar en contacto con profesionales, podemos dejarlo, mandarlo por PDF y todo muy fácil. Y hasta podríamos dejar el enlace para este recurso en el chat de esta transmisión para que esté justo a su alcance. Y el otro punto que quiero volver es lo de reforestación, porque usted acaba de mencionar que tal vez la amenaza más grande sea la pérdida de hábitat, ¿verdad? Para los murciélagos. Entonces, hay muchos esfuerzos muy bonitos en el mundo de reforestación que están ayudando a los murciélagos para crear un nuevo hábitat para ellos. Y como mencionó Vino, aquí en la finca Cántaros, nosotros también tenemos un proyecto de reforestación y uno de los objetivos con esta colaboración entre Finca Cántaros y Monteverde Bat Jungle es tener un estudio a largo plazo para ver cómo nuestros esfuerzos de reforestación están impactando, la naturaleza en general, el ambiente en general en esa zona, pero también poblaciones de murciélagos, aves y otros animales. Entonces, por eso hace, 2 meses, ¿verdad? 3 meses ya, empezamos este proyecto de investigación. Eso implica que el Monteverde Bat Jungle nos brinda una visita cada 2 meses, algo así, para poner redes de niebla a través de la finca. Aquí en la parte de la finca que ya tuvo un proyecto de reforestación por casi más de 25 años, y también en la nueva parte de la finca que ahora todavía es potrero, donde tenemos el proyecto de reforestación que se llama El Bosque de los Niños de Cotobruz, y es un proyecto colaborativo entre varios aliados de la comunidad, incluyendo el San Victor Bird Club y ahora Monteverde Bat Jungle, porque lo que queremos hacer es poner redes ahí también para comparar qué murciélagos hay ahí, donde no hay bosque todavía, o sea, es un bosque juvenil, apenas empezando desde el año pasado, cuando empezamos el proyecto, en comparación con esta parte que tiene más años de reforestación. ¿Y qué nos puede decir sobre lo que hemos descubierto hasta ahora en cuanto a las especies y cómo funciona la investigación de murciélagos, para como terminar esa charla explicando que no hay que desesperarnos porque sí hay proyectos que todos podemos hacer juntos para ayudar a los murciélagos?
Pensaba primero en la primera parte que me dijiste también, cuando crecí, ni sabía que las abejas estaban en problemas en el mundo. Ahora todo el mundo sabemos de los problemas de las abejas, hay mucha más gente que están haciendo hoteles de avispas, hoteles de abejas, de insectos, hay muchos más hoteles que trabajan con jardines ecológicos, jardines polinizadores, y todo el mundo siempre piensa, en inglés normalmente los 3 Bs, yo le quiero anotar 4, bees, butterflies, birds and bats, entonces murciélagos como el cuarto, pero ya no solamente aves, no solamente mariposas y pájaros, pero también murciélagos, hay que pensar en esto. Y a través de educación y talleres y charlas como esta, siempre ayuda. Obviamente, por ejemplo, hoy en la mañana con tantos niños y escuchando después las reacciones porque hicieron otras tareas, otras charlas. Okay, lo más impresionante, a los murciélagos. Entonces, para dar un poco de contexto para nuestro público, los niños que llegaron el año pasado para sembrar el bosque de los niños de Cotobruz, que también están participando en un programa de educación ambiental enfocado en las aves, que se llama Detectives de Aves, invitamos a ellos hoy en burbujas sociales y con mucho distanciamiento social para visitar sus arbolitos y hacer otras actividades de educación ambiental. Y tuvimos la suerte de que la visita de Monteverde Bat Jungle coincidió con esta actividad, invitando a los niños y las niñas que sembraron árboles en el bosque de los niños, que esta actividad coincidió con la visita de Monteverde Bat Jungle. Entonces podríamos incluir una estación de educación ambiental con vino y unos murciélagos que agarramos anoche para enseñarles a los niños en vivo, ¿verdad? Como, o sea, la apariencia de los murciélagos y todo, o sea, siempre es más impactante así. Y como mencionó Vino, al finalizar la actividad, que tuvo otras actividades de educación ambiental, todos sus niños estaban diciendo que los murciélagos, esa parte fue su favorita, entonces realmente tuvo un impacto, porque también al recibir los niños en la mañana, cuando yo comenté a ellos, y vamos a tener varias estaciones de educación ambiental y una es de murciélagos. Yo vi que unas reacciones de ellos estaba como... Primero así, después, poco, wow. Exactamente. Entonces, es anecdotal, no es un estudio como académico, pero nada más observando las reacciones de los niños al llegar hoy, pensando, murciélagos. Cambiando la gente, como la mente de la gente a través de los niños, los adultos también. Exacto. Haciendo los mitos. Pero yo sí, el monitoreo de acá, empezando a largo plazo, para ver entre la reforestación, los partes con la laguna, con los miradores, y mostrando la cantidad y calidad de especies que hay, y durante años. También en Monteverde, hace 40 años, mi mentor, el Dr. Rich Laval, empezó, y estamos haciendo estudios también para mostrar qué está cambiando en el bosque, a través de los indicadores. Ojalá que aquí también podemos durante años de décadas mostrar lo mismo. Se encontró anoche una especie, Carolia subrufa, que normalmente es como de México por hasta Nicaragua y hasta Guanacaste, del bosque seco. Ahí en Guanacaste se encontró hasta como 800 metros a nivel de mar. Si lo agarramos también en Monteverde hasta en San Luis de 900. Hay un reporte que está hasta en Dominicano, unos 150 kilómetros más al sur de Guanacaste. Ahora es otra misma distancia, más al sur, Finca Cántaros, que es a 1100 metros y es para mostrar que sí, están cambiando su hábitat, subiendo o no, cuáles otras especies se encuentran aquí, a través de la monitoreo también que tenemos con máquinas para grabaciones de ultrasonidos, que estamos investigando. Se encuentran también, por ejemplo, los Sarcopteryx aquí, también a 1100 metros, es muy raro, no es más que 500 metros. Que hay una diferencia, por ejemplo, en 900 metros de Monteverde, de San Luis, y aquí 1100 es bastante diferente. Ahí estamos poco a poco como monitoreando, mostrando, y a través de educación con los niños, con los talleres, con poner casitas de museos. Sí, olvidé esa parte. Think out of the bed box. Entonces estamos haciendo diferentes tipos, estamos pensando en traer murciélagos de ranas, murciélagos de insectos de diferentes tipos, imitar como termiteros, estamos en como más natural, que no se mantenga en una cajita, no me gusta también solamente como es un cemento, quiero hacer algo diferente. Vamos a probar un poco de todo. Exacto. Qué bueno. Y las redes de niebla,
estamos poniendo como 6 más o menos en partes diferentes de la finca. Normalmente Monteverde Bat Jungle queda como 3, 4 noches para poder mover las redes cada noche y tener una buena... Y por eso no siempre en el canal. O como en el lugar tiene que ser un par de meses después, y en toda la finca, cántaros, en todo el bosque, en todos los diferentes tipos de hábitat. A largo plazo de finca cántaros es tener esos espacios para invitar mucha gente y también por la salud y la seguridad. Sí, más indicado. Ansioso para los próximos meses. Exacto, pero para los que estén mirando o haciendo esta transmisión, que tengan presente que en el futuro vamos a tener más oportunidades para ese acercamiento, que para nosotros realmente es la mejor forma de cambiar la mentalidad de la gente, de pensar en los murciélagos como de una forma negativa y cambiar esa mentalidad a algo positiva. Y con eso yo quiero agradecer a nuestro público por asistir a esta charla y un agradecimiento muy, muy cálido para Dino. Esta semana fue su cumpleaños, por eso tenemos este pastel. Bueno, ya hemos comido la mitad, pero fue muy rico. En el mes de murciélago, el mes de las mayas, del SOTS, de los murciélagos, mi cumpleaños. Es perfecto, perfecto. Entonces ya casi estamos listas y listos para ir esta noche a agarrar murciélagos con guantes siempre. Entonces, muchísimas gracias. Happy Halloween y feliz Bat Week, feliz mes de los murciélagos y buenas noches. Happy Halloween.